Bienvenidos una vez más a Sensor UABC, donde les comparto información sobre todo el quehacer universitario. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy estaré acompañándolos nuevamente de una manera distinta, ya que este también es un programa especial. Pues como sabemos, la UABC se suma a las aplicaciones de aislamiento preventivo con relación a la pandemia de la enfermedad COVID-19. Por lo que las actividades académicas y administrativas continúan a distancia, buscando salvaguardar la salud de todos los cimarrones. Pero Sensor sabe perfectamente que tú estás en tu casa, así que no podemos dejar de realizar este contenido especial para ti. Por favor, no te vayas. Gracias por una vez más permitirnos acompañarlos en un programa más de Sensor UABC. En esta ocasión traemos para ustedes un programa especial con todo lo mejor de Sensor en la Feria Internacional del Libro UABC. Así que no te despegues y sigan con nosotros a lo largo del programa. Esto es Sensor UABC. Comencemos. Sabemos que la Feria del Libro a lo largo del tiempo ha cambiado. ¿Cómo la ve ahora en su 20ª edición? Mira, afortunadamente sí, la FIL sigue creciendo y pues la vemos muy bien. Hace rato en el recorrido que estaban varios, estaba un ex rector, el doctor Felipe Cuamea, me decía, es que yo me acuerdo cuando empezaron que era mucho más chiquito y en el recorrido diciendo, es que esto no estaba, y esto no estaba, esto no estaba. Y le digo, pues sí, doctor, hemos seguido creciendo y todavía nos falta más. Ahora, ¿hacia dónde vamos a crecer? Ese es el reto, porque sí ya un poco se nos está quedando cortas las instalaciones, pero de alguna manera lo haremos porque ese es el cometido de la FIL, poder seguir brindando una buena actividad no solo al público universitario, sino a toda la comunidad en general, ¿no? Entonces, en esos 20 años pues se han hecho mejoras no solo en la extensión de digamos, de carpas y demás, sino también en actividades, de los invitados que traemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues el reto siempre es mejorar, aunque sea en un detalle pequeño, la edición anterior. Ok, y usted como maestra, ¿cómo se siente al ver tantos jóvenes universitarios interesados en este programa? Pues mira, yo quiero creer que esta es una actividad positiva, sobre todo para fomentar la cultura y la educación, porque es una cifra que se nos dice mucho, que en México no se lee, etcétera, pero cuando yo veo aquí que viene mucha gente que compra su libro, quiero creer que lo están comprando para leerlo, no que lo van a usar ahí para detener una lámpara en su casa. Entonces, si los están comprando es porque los van a leer, entonces, pues eso me da esperanzas de que podemos mejorar la educación y la cultura en México, ¿no? Entonces, qué padre que sigan viniendo y que yo espero que las enseñanzas de los libros pues les sean útiles a los asistentes. ¿Algún mensaje que le guste dar a la comunidad cimarrona? Pues vamos arrancando, hoy es apenas el primer día, la inauguración fue hace unas horas, continuamos hasta el martes 9, entonces vengan, chequen el programa en www.filuabc.mx y ahí pueden ver las actividades, porque a lo mejor yo ahorita te digo, ay, ven y te recomiendo tal presentación de libro, pero a lo mejor a ti te llama más la atención otra que yo no consideré por tus gustos personales, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso, encontrarás una temática de un libro, alguna película, si vienes con algún taller infantil, algo que te pueda traer atención, y ahora sí que puedes armar tu programa y depende de cuánto tiempo quieras estar aquí, puedes estar desde media hora hasta una hora, hasta pasarte todo el día, porque hay mucho que hacer. Alumnos y docentes cimarrones, al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx, www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC.
Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el plan de continuidad académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del plan de continuidad académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el plan de continuidad académica se deben publicar contenidos y actividades para sus alumnos. Revisar y evaluar las actividades de alumnos. Mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. La única condición que nos pusimos es, ahí es parejo, mesas grandes, comemos todos en condición de igualdad, pero tiene que haber chicharrón en salsa verde. Una vez que aceptaron... Paco Ignacio Taibo nació en Gijón, España, el 11 de enero de 1949. En los días hemos asistido a unas 50 actividades chicas y grandes, desde llevar microbuses a las colonias más perdidas de la periferia del oriente de la Ciudad de México, visitando escuelas, y ayer veía los primeros números del resultado de estas visitas a escuelas y atendimos a 18,000 niños, ¿sí? Y vendimos como 8,000 libros. Y en algunos lugares no vendimos ni un solo libro, porque esos niños no tenían dinero para comprar libros infantiles, ni siquiera con los descuentos brutales que habíamos hecho, de poner los libros al 80% más baratos. Nos dio una conferencia de conocimiento donde hubo risas y planes estratégicos en la que Paco Ignacio Taibo nos compartió sus palabras y nos presentó algunos de sus libros. Dijimos, no más verás. Y pusimos en estas últimas 3 semanas, hemos puesto 1,270 libros del Fondo de Cultura con el 80, el 20, el 30, el 50% de descuento. Ganamos poco, pero un libro en una bodega vale 0, ¿sí? Y un libro en la mano de un lector vale oro de verdad. Entonces, ahí vamos a publicar literatura y vamos a lanzar una biblioteca virtual para que los libros de texto para las escuelas de educación superior estén disponibles gratis en la red. El choque que nos llevó a lugares donde nunca había pasado un libro y nos llevará a otros muchos donde el libro no había llegado, lanzamos Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo fue una de las ideas que teníamos en el corazón poco antes de haber organizado el equipo de combate que tomó el control del fondo. Tenemos que hacer una colección popular con los precios mínimos que podamos hacer sin perder dinero. A muy breve plazo en un impulso hacia la República de los Lectores. Estas son las noticias que les podemos dar. Y esta es la colección que hoy vengo a presentar, muy orgulloso de mis nuevos hijos y de los hijos del equipo del fondo y de los hijos de ustedes. Los libros son propiedad física del que los compra y del que los roba. Y del que los pide prestado y no los devuelve. Pero son
necesitamos construir un país de lectores, géneros de discoteca. Eso que decían, tú no porque eres morenito, tú no porque eres pobre, tú no porque... No, ya nunca más. Tiene que acabarse la época en la que entrabas en una oficina y alguien decía, buenos días, y oías una voz cavernosa detrás de un escritorio que decía, no, tenemos que acabar con esto, el pueblo va a tomar el poder del pueblo. Y el libro sin sectarismo, sin censura. Como bien dijo el comandante Ernesto Guevara, las ideas se combaten con ideas, no con censura. Tenemos que combatir. Esta es la experiencia que vengo a compartirles, esta es la colección que vengo a presentarles, y la buena noticia es que el libro más caro cuesta 22 pesos. Ahora escucharemos las vivencias que inspiraron al maestro Carlos Antonio Romero Ramírez a escribir su libro. Todos me hablaban del calor o del sismo que había ocurrido meses antes. Entonces empecé a considerar la opción de trabajar el tema del sismo. Y lo que me convenció a trabajar el tema fue al visitar el valle. La verdad fue impactante ver la cantidad de destrozo, de pérdidas que tenían muchas familias, cosa que aquí en la ciudad no se veía, que en la ciudad ya se había solucionado. Entonces, lo que se aborda aquí es el impacto social que representa un terremoto. Bueno, ese fue mi primer gran reto de trabajar con un tema social y un tema tan sensible y vulnerable a raíz del evento, ¿no? Y que había pasado apenas meses. Yo soy un extranjero que no he vivido nunca en una zona sísmica y eso me impactó mucho y quería entender cómo la gente asimila, vive y interioriza el hecho de vivir en una zona sísmica, cómo lo hace parte de su día a día. Entonces, porque yo también estaba empezando a vivir en un nuevo lugar y quería que eso me sirviera a mí para ver cómo vivir en una zona sísmica. En uno de los casos hay 3 familias que siguen viviendo, por ejemplo, en el Sakamoto, pero ya no tienen acceso a agua, no tienen acceso a la electricidad, no hay acceso a la limpieza, entonces se hace difícil regresar. Y dicen ellos, solemos regresar a limpiar, a preparar, para que siga ahí ese espacio donde hemos vivido tantos años de nuestras vidas. Pero no lo podemos cultivar porque necesitamos del agua, no lo podemos habitar porque no tenemos corriente eléctrica. Entonces es imposible. El terreno es de nosotros, pero ya no tenemos los medios para seguir viviendo ahí o explotando o sacándole algún provecho. Un mensaje y uno de los resultados que arroja este trabajo es que a veces tenemos miedo de hablar de nuestros miedos, de nuestras angustias, y eso se vio en la investigación. Muchos decían, yo les comentaba, y ha considerado la opción de ir a un psicólogo, y para muchos ir a un psicólogo es que no estoy loco. No necesariamente estás loco, pero has sufrido un trauma, algo muy fuerte en tu experiencia que te ayuda, te ha afectado emocionalmente, y hablar con un psicólogo no es sinónimo de que estés enfermo o estés loco, ¿no? Entonces eso es uno de los detalles que sobresale. Y el mensaje o la invitación es a que reflexionemos de cómo habitamos y vivimos nuestro espacio, de cómo afrontamos el hecho de vivir en una zona sísmica, de que vivimos en una zona de constante peligro, de que en cualquier momento puede llegar un evento sísmico y puede transformar nuestra vida en cuestión de segundos. ¿Cómo estamos preparados? ¿O realmente estamos preparados para afrontarlo? ¿Y cómo lo asimilamos? Esa es la reflexión. De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas tos, fiebre, cuerpo adolorido, dificultades para respirar, dolor de cabeza y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación. Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos, desinfecta los objetos de uso diario, evita tocar tu nariz, labios o boca, tose con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo.
Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Y recuerda, mantente en casa hasta que las autoridades competentes no lo soliciten. Mantén una distancia de al menos 2 metros entre otras personas. No asistas a lugares de mucha aglomeración y ayuda a erradicar la propagación del coronavirus COVID-19. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números. Gracias por una vez más permitirme estar aquí contigo hoy en casa. Sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo por cuidarnos y seguir las recomendaciones para estar seguros, quedándote en casa y manteniéndote informado sobre todas las indicaciones que nos hagan llegar. Así que no te me despegues y sigue con nosotros, pues tenemos contenido especial para compartir con ustedes. Amigos de Sensor, continuamos aquí en la FIL UABC. Me encuentro con la doctora Kenia Ramírez. Doctora, en su libro menciona que este libro se hizo gracias a la tesis del doctorado. ¿A quién va dirigido y cuál es el objetivo? El objetivo de este libro es evidenciar las experiencias de éxito en materia de reformas energéticas y de modelos de gestión, de alianzas estratégicas y de esquemas de inversión de países que ya están consolidados en este sentido, como son China y Rusia. Ellos ya emprendieron reformas, ellos ya articularon muy bien estos modelos y esquemas de inversión, y bueno, la idea es estudiar, hacer un estudio comparativo. De hecho, es a través del método comparativo para ver cómo podemos potencializar nosotros estos sectores económicos y sobre todo si podemos lograr una dinamización de nuestras relaciones bilaterales con estos dos países. La obra va dirigida a estudiantes y estudiosos de las relaciones internacionales y de la región Asia y la cuenca del Pacífico. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la comunidad cimarrona? Invitarlos a estar al pendiente de las novedades editoriales de la UABC. Finalmente aquí esta es nuestra principal plataforma para los investigadores y docentes de la institución para poder plasmar en qué trabajamos, en qué se utilizan los recursos que a veces bajamos de algunas dependencias gubernamentales, y esas investigaciones se materializan en estos libros. Entonces, en estar al tanto, en leerlos y que nos apoyen también a difundirlos, ¿no? En relación a las aportaciones de las publicaciones y de los proyectos de investigación de la universidad, creemos que es muy importante que estos bajen a la comunidad, porque es necesario también que se haga conciencia sobre la difusión del conocimiento. Es decir, un alto porcentaje de estas investigaciones son casos reales, son casos locales y que requieren ser reconsiderados para evaluar su potencial, ¿no? Entonces, en todas estas publicaciones de la UABC está este capítulo del análisis crítico de las tendencias, las lecciones aprendidas y las lecciones a futuro, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? O las decisiones más acertadas y en función del bien común, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría mucho la lectura de estos libros, el texto de la doctora Kenia en especial, porque no solamente analiza el ámbito local o regional, sino puede llegar a tener hasta un impacto a nivel nacional en el desarrollo de políticas federales en el campo en el campo energético, sobre todo, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, ya para la búsqueda del desarrollo del país como una totalidad, como un territorio. Mi nombre es Carolina Medina Zavala, doctorante en diseño.
Soy profesor tiempo completo de Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC, Campus Mexicali. Particularmente me gustaría invitar a todo el público en general para leer nuestro libro de Ventanas a la Divulgación, en el sentido de que tiene una redacción muy genérica, muy noble para todo público que esté interesado en cómo se puede divulgar la ciencia de distintas áreas, principalmente resolver problemas de comunicación visual. Hablamos del libro de Ventanas como un libro que se trabajó en conjunto de diseñadores, de comunicólogos, de especialistas en radio, especialistas en ciencia, comunicólogos, y aquí lo importante es aportar un granito de arena, de distintas áreas para que podamos compartir cómo entre todos podemos trabajar en conjunto para mejorar esto que viene siendo pues el área de la ciencia. Entonces, en lo personal, pues agradecer a la maestra Marta, que es comunicóloga y es compañera conmigo de trabajo, y una servidora pues diseñadora, y en este caso aportar mucho más en la parte editorial como diseño, fue lo que permitió sacar este libro con éxito, ¿no? Y hacerlo digital en aras de cuidar la economía, aprovechar los recursos y poder hacerlo precisamente en masa. Si bien un libro impreso limita ejemplares, y un libro digital gratuito que se puede descargar en un PDF, pues facilita esta parte de también pues difundir, ¿no? Y divulgar lo que acabamos de hacer. Y un extra que puedo compartirles: en nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño ya se trabaja el área de ciencia, principalmente en el posgrado, lo mejor más en el área de arquitectura, que ya tiene pues ahora sí que 50 años que estamos celebrando el aniversario de nuestra facultad, y pues los diseñadores gráficos tenemos pues menor tiempo, pero ya estamos encaminados, ¿no? Tenemos un cuerpo académico en formación, de lo cual ambas, la maestra Marta es miembro, y una servidora colaboradora, y precisamente el poner este granito de arena en crear libros nos permite poder difundir esto que hacemos, esta investigación que trabajamos. Y pues finalmente preguntaban sobre el libro que está en puerta. Creo que ambas maestras lo tenemos acá. En lo personal, yo hablo del libro que trabajo en Buró de Diseño. Lanzamos una convocatoria de efemérides. Estamos diseñando carteles de efemérides y días festivos todo el año a nivel nacional e internacional. Los estudiantes, tanto activos como egresados, diseñan estos carteles culturales con técnica libre, tipografía, técnicas artísticas, lettering o digital painting o Excel, o un conjunto de ellas como técnica mixta. Hola, soy Marta Alcaraz, coordinadora de la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y junto con Carolina Medina, coordinadora del libro Ventanas a la Divulgación Científica, miradas del diseño, la comunicación y las artes. Se me hace como importante hacer una pequeña acotación sobre algo que casi nunca se dice y que creo que siempre está oculta entre los productos finales que todos desarrollamos, y son las motivaciones. Entonces, siempre me ha resultado como muy importante intentar darle visibilidad por el conocimiento que dentro de la comunicación personalmente he tenido y posteriormente dentro del diseño. Entonces, pues la suma entre ambas sería todos los procesos de comunicación visual, que son en los que yo me he venido enfocando e interesando, y todo el aprovechamiento que yo creo que todavía se le puede dar, o sea, en muchísimos espacios y en muchísimas plataformas, a las áreas tanto de ciencia, de conocimiento que es especializado. ¿Cuál es este conocimiento? Bueno, como lo comentaba antes, proviene de muchas áreas, y la idea es poder facilitar en una sociedad como la que vivimos, que finalmente son sociedades del conocimiento, intentar generar recursos para poder dar acceso a públicos no especializados sobre contenidos que son de un perfil mucho más alto, más teóricos, más complejos, intentar bajarlos del lenguaje y hacerlos accesibles. Creo que es tarea de los que estamos dentro de una cierta posición y de un cierto conocimiento sobre comunicación visual, generar mediante esas mismas herramientas estas traducciones o estos facilitar y hacer mucho más accesibles los conocimientos. En cuanto a la publicación, tenemos pues algunas cuantas postales que desarrollamos. Está el QR, que ahorita lo acerco si quieren a la pantalla para que lo puedan registrar, pero pueden buscarlo dentro del sitio de arquitectura.mxl.uabc.mx. Ahí van a encontrar una
una diagonal o una sección que es publicaciones, que va a terminar con otra diagonal que es ventanas, y el documento pues tiene una extensión de .pdf. Entonces, si se meten en el sitio de la Facultad de Arquitectura y Diseño y buscan publicaciones, se van a poder encontrar el libro digitalizado de Ventanas a la Divulgación Científica. Bueno, para poder acceder al libro pueden buscarlo dentro del sitio de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la pestaña de vinculación, y el último botón es el de publicaciones. Entonces la liga que va a quedar va a ser arquitectura.mxl.ubc/publicaciones/ventanas.pdf. Sin más preámbulos y con el aplauso de todos ustedes, Lila Downs en Empatía Musical 2019. Pensamiento, gotita lluvia de calor, mi culpa no viví, es por mi culpa, sé. Bebí ahí tu memoria, aroma tierra, agave sol. Soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Dicen que tomando piedras la casa y de pero a mí me casa el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me casa el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barriga de su cielo de Oaxaca, como toca la barriga de su cielo Mexicali. Como pita el mezcalito, dulzalito de tu boca. Como pita el mezcalito, dulzalito de tu boca. Cantaba llorón, hasta llorar, cantaba llorón, hasta llorar. Mezcalito, mezcalito de miel, a todo más mezcalito, para todo bien también. Que pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, por su bendición, los frutos del maguey. Ha llegado la hora de despedirnos. Esperemos que hayas disfrutado de este programa especial de la FIL UABC. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde puedes encontrarnos como Censor UABC, donde seguiremos compartiendo la información oficial de la universidad. Gracias por sintonizarnos un día más y esperamos contar con tu presencia la semana entrante. Mi nombre fue Santiago Alonso y este fue un episodio más de Censor UABC.